Muchas gracias por la invitación a este Congreso Internacional de Ciencias de la Salud 2022. Muy contento por la iniciativa de nuestros colegas en Falcón, por darle respuesta a esta crisis y buscar oportunidades para mejorar la salud de nuestra población. Gracias al personal de profesores de la Universidad Francisco Miranda, mis colegas internistas y neumonólogos de aquella zona, desde acá, desde Maracaibo, desde la Universidad del Zulia y muy especialmente desde la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax que represento, SOBETORAX. Doy las gracias por esta invitación. Me pidieron que hablara un poco sobre enfermedad pulmonar intersticial difusa, que está muy en boga, porque a muchos de los pacientes que han tenido alguna alteración neumónica por COVID inmediatamente le dicen ya tiene fibrosis pulmonar. Concepto errado. Y yo voy a comentar en esta presentación qué nos deja el COVID-19 de enfermedad pulmonar intersticial y hacer una diferenciación de las enfermedades pulmonares intersticiales para no andarle diciendo a todo el mundo que tiene una fibrosis pulmonar y que el paciente cuando le pide una interconsulta a Google inmediatamente le aparece fibrosis pulmonar idiopática y le dice que el pronóstico de vida son 3 años y llega llorando a nuestro consultorio pensando en que eso es lo que tiene el paciente. No tengo conflicto de interés en la expresado en esta conferencia. El esquema que vamos a manejar es hacer la descripción de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas y muy específicamente las neumonías intersticiales idiopáticas, la epidemiología de la enfermedad pulmonar intersticial pulmonar y esta enfermedad pulmonar intersticial ahora en COVID. Cómo se presenta la enfermedad pulmonar intersticial en el post-COVID y el tratamiento que debemos darle a estas patologías. Comenzamos con las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Las intersticiopatías, como deberíamos llamarlo, son un grupo de afectaciones pulmonares, no bronquiales pulmonares, donde el 70% de ellas tienen causa conocida y donde el 30% son realmente idiopáticas y no sabemos cuáles son. De ese 30% de neumopatías idiopáticas, algunas de ellas son clasificadas como fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial no específica, neumonía intersticial descamativa, bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, neumonía organizativa criptogénica o NOC, neumonía intersticial aguda y neumonía intersticial linfocítica. Todas estas son idiopáticas cuando no se conoce una causa. Todas tienen algún grado de inflamación y de fibrosis en diferentes proporciones, en diferente distribución y con fibrosis activa e inactiva cada una de ellas. La fibrosis pulmonar idiopática es la más severa porque es aquella que representa aproximadamente el 47-64% de las neumonías intersticiales idiopáticas. El resto, el 53 a 36% de las neumonías intersticiales idiopáticas son estas otras que les mencioné, como la NINE, la intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria, la neumonía organizativa criptogénica y la neumonía intersticial aguda. Pero alguna de estos patrones, como la neumonía organizativa o la NINE, pueden tener una causa específica. Inclusive tenemos patrón de neumonía intersticial usual, que es el patrón tomográfico que vemos en la fibrosis pulmonar idiopática, visto en patologías como por ejemplo en colagenopatías o en algunas enfermedades granulomatosas, que tienen un curso diferente al curso de cuando son idiopáticas. Cursos más leves. Entre las neumonías intersticiales idiopáticas comunes,
la de mayor prevalencia, sin duda, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Y fíjense, mucho cuidado con utilizar el término de fibrosis pulmonar, porque fibrosis pulmonar es una sola, es fibrosis pulmonar idiopática. Al resto de las interticiopatías la podemos llamar enfermedades fibrosantes pulmonares o interticiopatías, para hacerlo más diferente a lo que es la fibrosis pulmonar, porque cuando se le dice a un paciente que tiene fibrosis pulmonar, el paciente que pide interconsulta a Google inmediatamente le va a aparecer el cuadro clínico y la historia natural de esta enfermedad, que realmente es terrible porque tiene un curso pues muy severo y muy corto, con una neumonía bastante seria. Parece que la neumonía organizativa criptogénica es el patrón principal que está presentando a aquellos pacientes que tienen neumonía COVID o neumonía post-COVID, además de otras afectaciones que ya vamos a ver. Sin duda, el elemento central para poder determinar cuál es la clasificación es este documento. Es un documento publicado por la Sociedad Americana de Toras, pero que engloba también otras sociedades, en las cuales se establece una clasificación multidisciplinaria internacional para las neumonías intersticiales idiopáticas, de las que actualmente estamos hablando. Y esta es la clasificación. Son neumonías intersticiales idiopáticas, las que ya les mencioné, pero hay otras neumonías intersticiales idiopáticas que son muy raras, como la neumonía intersticial linfoidea idiopática y la fibroelastosis pleuroparenquimatosas pulmonares, que también son bastante difíciles de diagnosticar. Las neumonías intersticiales idiopáticas principalmente tienen tres categorías: la fibrosante crónica, la relacionada al hábito tabáquico y la enfermedad pulmonar intersticial aguda y subaguda. Las fibrosantes crónicas generalmente vienen dadas por la fibrosis pulmonar idiopática, y que tiene un patrón de neumonía intersticial usual, y la neumonía intersticial no específica o NINE, que tiene un patrón de neumonía intersticial no específica, que luego podemos comentar más adelante. Existen aquellas relacionadas con el hábito tabáquico, como la bronquiolitis respiratoria o bronquiolitis obliterante, como se le llamaba antes, y la neumonía intersticial descamativa. Y tenemos las neumonías intersticiales subagudas, de origen idiopático, pero también pueden presentarse de manera secundaria a otras alteraciones, como el COVID, en la cual está la neumonía organizativa criptogénica y la neumonía intersticial aguda. Entre estas, la neumonía organizativa criptogénica y la neumonía no específica, intersticial no específica o NINE, son neumonías intersticiales reversibles con riesgo de progresión. Por lo tanto, se deben tratar, pero se debe hacer una vigilancia corta, porque generalmente se logra una buena respuesta inicial a los tratamientos a largo plazo, pero en los que son secundarias parece que el tratamientos más cortos pueden servir para remitir este tipo de enfermedades. Entonces tenemos alteraciones de causa conocida, como aquellas enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con enfermedad del tejido conectivo, o las neumoconiosis por enfermedad por polvos orgánicos o por polvos inorgánicos, como por ejemplo las neumonías por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca, aquellas relacionadas a radioterapias o fármacos, o aquellas relacionadas a post-infecciones, principalmente post-infecciones virales. Y tenemos la experiencia de la epidemia de H1N1 hace algunas décadas, y ahora con la infección por COVID. Y hay otras, como las enfermedades granulomatosas y por otra causa, que también pueden producir enfermedad intersticial, que no están englobadas. Entonces, digamos que este es la amplia variedad de enfermedades pulmonares intersticiales difusas que se pueden presentar. Las de causa conocida, entre ellas están las post-COVID, las idiopáticas, en las cuales sí realmente
No se tiene una razón específica, entre las cuales está principalmente la fibrosis pulmonar idiopática, y quiero que dejen ese término de fibrosis para ellas, para fibrosis pulmonar idiopática, y las otras interticiopatías que ya comentamos. Las interticiopatías por enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis, y otras que no tienen una clasificación específica, que sí son causa de EPID, de enfermedades pulmonares intersticiales. ¿Cuál es la epidemiología entonces de la enfermedad pulmonar intersticial pulmonar COVID-19? En este trabajo, publicado por Pierre Corey, creo que ellos están en la Universidad de Cincinnati, se pudo demostrar que en SARS severo, en COVID severo, en UCI, la prevalencia reportada de neumonía organizativa está entre un 30 y un 60%. Cuando es de causa conocida, el término se le llama neumonía organizativa o neumonía organizante. Cuando es idiopática, se le pone el término correcto, sería neumonía organizativa criptogénica. En este caso, como es post-COVID, es patrón de neumonía organizativa y se presenta entre un 30 y un 60% de los pacientes. En ella, la respuesta histológica de la lesión inducida por el virus SARS-CoV-2 toma tres formas principales: de lesión alveolar difusa, de neumonía organizativa y de neumonía organizativa y fibrinosa aguda, que es la forma en que vemos a estos pacientes en la fase aguda y en la fase posaguda o en la fase de recaída a posterior. Esta es una tomografía de un paciente que está ya en lesión alveolar difusa, un paciente que está sin duda en un distrés respiratorio realmente muy severo, y el pronóstico pues de este tipo de lesión pues es muy difícil, pues es un proceso inflamatorio realmente impresionante. Entonces aquí no hay fibrosis, aquí todavía no hay fibrosis, es un proceso inflamatorio y de lesión aguda, pero no hay fibrosis porque la fibrosis es una cicatriz que se presenta con meses o años. Entonces todavía no le podemos decir este paciente tiene una fibrosis, una enfermedad fibrosante. En otro trabajo, un trabajo bastante citado por muchos otros, publicado en los anales de la Sociedad Americana de Tórax, se estudiaron las enfermedades pulmonares intersticiales post-COVID persistentes, y en ellas se pudo demostrar que existe aproximadamente un 4% en la incidencia de esta condición en una gran corte de pacientes que requirieron hospitalización y que post-COVID todavía se tienen afectación pulmonar intersticial importante, y esa afectación. La prevalencia de las lesiones pulmonares encontradas en la radiología son de neumonía organizativa en un 59%, de opacidades en vidrio deslustrado en un 38% y de patrón en pavimento loco en un 3% en esta serie, en este trabajo reportado en este año. En un trabajo también publicado por unos colegas radiólogos que hicieron revisar los aspectos radiológicos más frecuentes encontrados en la neumonía por COVID y en las neumonías intersticiales idiopáticas que se presentan en el post-COVID, y ellos también coinciden que la mayoría de los casos que se presentan es de neumonía organizativa, seguida posteriormente por este patrón en vidrio deslustrado y crazy pie. Esta es una tomografía de un paciente que tiene una neumonía organizativa. Vemos cómo hay broncograma aéreo bien definido, focos neumónicos basales posteriores, también focos neumónicos centrales peribronquiales, lo que hace el típico patrón de neumonía organizativa. Este es otro paciente con un COVID leve que también se presenta con una neumonía organizativa en el lóbulo superior y también el lóbulo inferior. Este es otro paciente nuestro que ingresamos en la unidad de cuidados intensivos,
que presentó patrón en pavimento loco, que son esos engrosamientos septales que podemos ver en esa tomografía. Estos son los patrones en vidrios ilustrados que muchos de ustedes habrán podido ver en la cantidad de pacientes que han evaluado, que han llevado estudios tomográficos y que podemos observar que la mayoría de ellos en las etapas tempranas o en los pacientes muy leves, este es el patrón en que observamos de vidrio deslustrado en diferentes focos. La enfermedad intersticial pulmonar post-COVID sin duda está descrita en este trabajo de Copin Intensive Care Medicine, en la cual se reporta que en necrosis de pacientes por COVID la neumonía organizativa es uno de los patrones histológicos más frecuentes, y en ella lo que encontramos es tejido conectivo laxo intraluminar dentro de los conductos alveolares y bronquiolos terminales asociado con una lesión fibrinosa aguda, que es el patrón que vemos en este tipo de pacientes. En este otro trabajo, por un grupo brasilero, publicaron una serie de casos, de 4 casos específicamente, un grupo que había recibido antibióticos, había recibido cualquier cantidad de cosas pensando en que era una neumonía bacteriana. Tenemos, Dios mío, la historia de cuántos pacientes han recibido cualquier cantidad de antibióticos sin ninguna razón. Yo de los más de 1000 pacientes que me ha tocado tratar en consulta con otros colegas o en la clínica, no más de 8 pacientes han recibido antibióticos, recibieron antibióticos. A ninguno de mis pacientes le coloqué prácticamente antibióticos. Y pues prácticamente se mejoraron prácticamente todos. No hay razón para indicar antibióticos. Y bueno, vemos como después del tratamiento de estos pacientes con neumonía organizativa, post-COVID, el tratamiento con esteroides sin duda que resultó efectivo para mejorar los infiltrados, mejorar la saturación y mejorar la clínica de estos pacientes. Otro grupo de pacientes en las cuales igual con patrón neumónico importante recibió esteroides y mejoraron considerablemente. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la enfermedad intersticial pulmonar post-COVID? En este trabajo ya mencionado por Mayall, en la cual es un estudio observacional para el tratamiento de esteroides en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial post-COVID. Sin duda que el esteroide es el eje central en descalamiento de ellos, comenzando con dosis que pudieran estar entre 40, 30 o 20 miligramos de prednisona vía oral, que luego se va haciendo un desescalado de la dosis entre 3 a 6 semanas, y muchos de los pacientes sin duda mejoran con este tratamiento. Ya no tenemos que usar, como en las neumonías organizativas criptogénicas, teníamos que usar casi un año de esteroides o de inmunosupresores. Pues en este tipo de pacientes parece que periodos más cortos ayuda a mejorar la clínica de estos pacientes. Fíjense que después del tratamiento con esteroides, muchos de los valores alterados que tenían estos pacientes se mejoraron, no solo radiográficamente, sino clínica de manera de laboratorio. Fíjense como la mejoría evidente en este grupo de pacientes tratados con esteroides orales, prednisona, en la casa o en el ámbito ambulatorio. Vemos cómo está la respuesta al tratamiento en este otro paciente, en este otro trabajo, pero ya no solo con esteroides, sino con micofenolato como ahorrador de corticosteroides. Tenemos unos cuantos pacientes ya que, a pesar de que recibieron prednisona, al bajar la dosis de prednisona, estos pacientes volvieron a ser infiltrados, volvieron a ser clínicas, volvieron a desaturarse, y hemos tenido que usar entonces micofenolato para ahorrar esteroides y mejorar la recaída
de este tipo de neumonía organizativa en pacientes post-COVID. Aquí vemos otro de los pacientes que presentaron este tipo de lesión y luego con el tratamiento esteroideo como vinieron mejorando. Esta es una de nuestras pacientes que luego de haber sido egresada por neumonía post-COVID se presenta de nuevo con infiltrado y se le inicia tratamiento esteroideo y el paciente pues mejora considerablemente. Entonces, a manera de conclusión, las EPID son de diferentes causas conocidas unos e idiopáticas otras. Las neumonías intersticiales idiopáticas comunes representan un grupo de alteraciones intersticiales, dentro de las cuales está la neumonía organizativa, que corresponde entre un 4 y un 12% de las idiopáticas. La neumonía intersticiales post-COVID se presenta en el 4% de los casos aproximadamente, y la neumonía organizativa representa el 60%, siendo la más prevalente de las lesiones pulmonares intersticiales post-COVID. El tratamiento esteroideo inmunosupresor es de elección y no los antibióticos en este tipo de pacientes. Muchas gracias.